Bueno, pasando a la cuestión de la definición, recordamos que tenemos tres grandes etapas, aunque nosotros hemos visto una más, la previa 1940, hasta la fecha. Entonces, a partir de Kirk 1963 se han ido modificando un poco las definiciones hasta llegar a esta que me parece la más adecuada. Y vamos a ir analizando poco a poco, ¿no? Es bien importante para nosotros tener una definición, pues de acuerdo a la definición sabemos qué vamos a evaluar, ¿verdad? Y si tenemos claro qué evaluamos, también vamos a tener claro cómo intervenir. Entonces dice que se refieren a un grupo de trastornos que frecuentemente suelen confundirse entre sí. ¿Por qué? Porque no tienen una definición clara, porque podemos confundir el problema de escolar con problema de bajo rendimiento, con una dificultad de aprendizaje específica, o podemos confundirla con una discapacidad intelectual limítrofe. Entonces no hay una definición clara. Hay diferentes variables que van a intervenir, por ejemplo, la deprivación social, la migración, el bilingüismo, la pobreza, el maltrato. Hay prácticas escolares también que pueden provocar dificultades de aprendizaje y el grupo escolar que abarca las dificultades de aprendizaje es muy heterogéneo. Entonces vamos a ir analizando todo esto, ¿no? En el sentido amplio, las definiciones de aprendizaje tienen que ver con la provisión de servicios. La provisión de servicios se refiere a que las dificultades de aprendizaje son necesidades educativas especiales. Es decir, en su sentido amplio, nosotros vemos que un estudiante que tiene dificultades de aprendizaje, de todas formas tiene requerimientos particulares para alcanzar lo que el currículo del nivel determina. Entonces, necesita pues servicios especiales y entonces son equivalentes a necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Les repito, porque necesitan medidas extras para acceder al currículo ordinario, ¿ya? En el sentido restringido, Kirk propone que son un grupo diferenciado, dice, de las necesidades educativas, y dice que tendríamos que obviar las necesidades educativas, ¿ya? Y detectar y darle atención adecuada a la dificultad. Eso se puede hacer paralelamente en apoyo extraescolar. Pero ¿qué pasa cuando el niño asiste al colegio diariamente y no tiene una respuesta a sus requerimientos particulares? Entonces, yo estoy más de acuerdo en la provisión, en el concepto amplio de las dificultades de aprendizaje. Entonces, una dificultad de aprendizaje, ¿qué será? Se mantiene el término considerando que participan varios problemas, ¿no? Es innegable que todos los chicos con dificultades de aprendizaje tienen dificultades para aprender. Es decir, tienen dificultades para aprender o lectura o escritura o matemáticas, ¿no? Y necesitan recursos excepcionales. Vamos aquí a hacer una diferenciación. Las dificultades de aprendizaje son diferentes a la discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque afectan un área. Imagínense una pizza. Las dificultades de aprendizaje son una porción. La discapacidad intelectual afecta a las conductas adaptativas y además tiene organicidad. Entonces, se hace una diferenciación muy clara. Las dificultades de aprendizaje pueden incidir en el rendimiento académico, pero a nivel social no tienen ningún problema. Muchas veces ni siquiera hay organicidad, ¿no? Entonces, esa es una dificultad de aprendizaje. Les decía que hay muchas clasificaciones. Por ejemplo, hay las dificultades de aprendizaje preacadémicas y académicas. Hay las dificultades de aprendizaje generales y específicas, pero son muy ambiguas. Entonces, yo tomo para mi trabajo, yo trabajo en esto desde hace unos 30 años. Entonces yo tomo actualmente la definición amplia y la línea europea. Es decir, que nos habla de 5 tipos de dificultades de aprendizaje que van a ir en orden de gravedad. Es decir, primero tenemos los problemas escolares, ya que son unas dificultades de aprendizaje, pero son temporales. Bajo rendimiento escolar son dificultades en el aprendizaje porque presentan problemas en una u otra materia, pero son temporales. Y recién vienen las dificultades específicas de aprendizaje, que son las que conocemos, ¿no?
Las dificultades en la lectura, en la escritura, en el cálculo. Ya no se utiliza el término dis, porque es dis, ustedes saben, es algo disminuido, algo menos. No es dislexia, discalculia, disgrafía, no. Dificultades en la escritura, disgrafía antiguamente. Dificultades en el cálculo, ¿no? Discalculia antiguamente. Ustedes tienen en el módulo todo eso. Después tenemos el cuarto tipo de dificultades de aprendizaje, que se trata como una entidad aparte, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y tenemos la discapacidad intelectual límite, lo que conocíamos antes como niños fronterizos, borderline, los limítrofes, etc. Vamos a ir viendo qué principios básicos han existido para la construcción de esta definición. En primer lugar, las dificultades de aprendizaje ya no son netamente psicológicas como antes, o se estudiaban por neurología mucho más antes. Hoy en día implica una acción de la pedagogía, de la psicología, entonces encontramos que es la psicopedagogía, la disciplina encargada de estudiar las dificultades de aprendizaje. Es un fenómeno real que existe en una cantidad de estudiantes cada vez más alta. Y no se deben a problemas intelectuales, les decía, no se deben, aunque pueden estar presentes, a problemas sensoriales. El coeficiente intelectual puede estar en promedio o puede estar muy bajo, ¿ya? Hay mejor ejecución en los ítems que son, por supuesto, no verbales, en los de ítems, en las áreas, por ejemplo, concretas, no prácticas, con mayor dificultad en la simbolización, etcétera, pero no es un común también. Lo que sí vamos a encontrar es que rinden por debajo de su capacidad. Y esto nos va a llevar al criterio de discrepancia. Es decir, para diagnosticar dificultades de aprendizaje tiene que haber un rendimiento menor al esperado para el nivel, a pesar del coeficiente, a pesar de la edad. Llenan el criterio de discrepancia, lo que les decía, que no es igual a solo bajo rendimiento. Por eso las dificultades del tipo 1 son temporales. Entonces vamos a definir otra vez, ¿no? La dificultad de aprendizaje es un término general que se refiere a un grupo de problemas agrupados bajo las siguientes denominaciones. Problemas escolares, P, bajo rendimiento escolar, BRE, DA, dificultades específicas, TDAH, trastorno de déficit por atención, y DIL. La mnemotecnia es P, BRE, DA, TDA y DIL. Entonces, si ustedes quieren acordarse de las 5 dificultades de aprendizaje, utilicen la mnemotecnia que tiene que ver con las abreviaciones, ¿no? P, problemas escolares, BRE, bajo rendimiento escolar, DA, dificultades específicas, TDAH, al déficit de atención con hiperactividad, y DIL, ¿ya? La definición 2, tengan en cuenta esto, es bien importante. Se manifiestan, dice, como dificultades en los aprendizajes y en las adaptaciones escolares. Es decir, tienen problemas en las materias concretas y también en conducta o en la vida grupal, ¿ya? Dentro del colegio. Se pueden dar a lo largo de la vida y en el curso de ¿qué? Procesos educativos formales y no formales, escolares y no escolares. Fíjense, no termina en la escuela, en los que no interfieren o impiden el logro del aprendizaje, que es el objetivo, en los que interfieren, ¿no? O sea, la dificultad de aprendizaje siempre va a interferir el logro del objetivo académico de donde esté, la institución en la que esté. Definición 3. Son internos al alumno, presumiblemente a una disfunción neurológica que provoca retrasos, o puede ser a una disfunción psicológica, como problemas de atención, memoria, concentración, pero vean también, ya no es solo orgánico, también pueden ser problemas escolares o problemas de bajo rendimiento escolar, o sea, son extrínsecos. Un método puede provocar un mal método aplicado a un estudiante. Por ejemplo, el método global, ¿no? A una persona muy analítica le puede provocar problemas, o el método analítico, ¿no? Puede provocar problemas a una persona que es muy global y necesitaría otro sistema, ¿verdad? Entonces, puede ser provocado por el exterior, puede estar la familia atravesando un divorcio, puede haber migración, puede haber problemas sociales, puede haber inclusive culturales, ¿verdad? Que van a interferir en el aprendizaje. Por lo tanto, el alumno necesita adecuaciones para acceder al currículo. Definición 4. Pueden ocurrir
conjuntamente con otros trastornos. Si nosotros vemos una discapacidad visual, va a haber problemas de aprendizaje en la lectoescritura y necesitan apoyos extras para acceder al currículo. Si vemos la discapacidad intelectual, vamos a ver toda la gama de dificultades de aprendizaje, pero hay un criterio de exclusión. El criterio de exclusión nos dice que no son a causa de eso, ¿ya? Y también tenemos el criterio de especificidad. Son específicas, son en lectura, son en escritura y van a incidir en todo lo que tenga en eso. O son en cálculo, ¿verdad? Y van a incidir en todas las materias en las que se lleve cálculo. Entonces, para hacer el diagnóstico tenemos que considerar además 3 criterios. El de discrepancia. Hay un rendimiento menor, ¿no?, al esperado para su nivel. Exclusión. No son parte de la discapacidad intelectual, ni de los problemas sensoriales, ni de los problemas físicos. Especificidad. Son en mate, son en lenguaje, son en movimiento, ¿verdad? Pero como todo se va relacionando, van a afectar más después a diferentes habilidades. Bueno, ustedes tienen aquí los diferentes tipos de dificultades de aprendizaje que nos muestran, por ejemplo, los problemas escolares tienen alteración en los procesos de enseñanza, aprendizaje, nos dan dificultades de aprendizaje específicas, ¿no?, y nos dan problemas de adaptación escolar. Sin embargo, el origen de los problemas escolares es totalmente extrínseco. No hay problemas afectados, la atención, memoria, percepción, pensamiento y lenguaje están normales y no hay problemas de conducta, y así va creciendo en gravedad. Los BRE, por ejemplo, van a mostrar dificultades específicas. La causa es externa, ¿no? Puede haber causas también de desmotivación un poco internas, retrasos en el lenguaje, bilingüismo. Ya vemos que hay algunas actividades, funciones psicológicas afectadas, por ejemplo, la motivación, hablaron tarde, poco lenguaje, etcétera, y problemas de autocontrol, falta de regulación de la conducta, y ya presentan problemas de adaptación a nivel de comportamiento. En cambio, en los problemas específicos vamos a ver específicamente problemas en la lectura, en la escritura, en las matemáticas. Es externo, es interno, puede ser orgánico o puede ser de organización funcional cerebral, y van a afectar la atención, la memoria, el trabajo, la metacognición, la autorregulación. En el TDA, el diagnóstico es súper específico, hay pruebas específicas para TDA, es más, tenemos hasta maestría en TDA. La alteración es interna, ¿ya? Hay alteraciones neuropsicológicas en la estabilidad y en la regulación de sus funciones, ¿no? Hay mecanismos de estabilidad que mantienen la atención centrada en la tarea, por ejemplo, el cambiar de una tarea a otra sin dificultades, el eliminar la perseveración, etc. Entonces, hay problemas en la autorregulación de la conducta, las funciones psicológicas de atención, pensamiento, lenguaje están afectadas, pero no hay una discapacidad intelectual, ¿no? Si se acuerdan del criterio de exclusión, y hay una adaptación escolar y familiar. Y en la más grave es cuando tenemos un coeficiente de 70, o sea, 70, además que hay alteración neuropsicológica a nivel de organización funcional, ¿ya? Hay problemas en las funciones cognitivas, pero no necesariamente hay problemas de adaptación. Entonces, nosotros vemos que esta clasificación es la que más se va a adecuar a lo que nos interesa, ¿no? Tenemos los subtipos de dificultades de aprendizaje que tienen que ver con factores patológicos personales, interacción de la persona con el ambiente, también puede ser a ambos, ¿no? Y entonces tenemos que nosotros, además de toda la diferenciación que hemos hecho para el diagnóstico, ver el nivel de gravedad, ¿sí?, leve, moderado, severo, afectación y cronicidad. ¿Dura en el tiempo? ¿Cuánto tiempo dura? Entonces tenemos que hacer todo eso. ¿Qué es la gravedad? ¿No? Importancia del problema. ¿Va a remitir espontáneamente? ¿Necesita atención externa especializada? La afectación. ¿Cuántas habilidades académicas están afectadas? ¿Sí? ¿Qué procesos y qué funciones están afectadas? ¿Es crónico? ¿Dura en el tiempo? ¿Qué tipo de intervenciones necesita? Y de acuerdo a eso vamos a hacer la clasificación, y con esto tenemos la definición exacta. Tipo 1, por ejemplo, vamos a ver, problemas escolares no tienen gravedad, no hay afectación y no hay cronicidad, son temporales. Tipo 2, tienen bajo rendimiento escolar, moderada gravedad, afectación moderada, pero no duran en el tiempo, son temporales también. Y las de tipo 3 ya vemos que son las específicas, las que conocíamos son moderadas, la gravedad es de moderada a alta, la afectación también y la cronicidad también.
O sea, van a durar en el tiempo. El TDA, que es el tipo 4, tiene gravedad, alteración y cronicidad moderada, y el tipo 5 tiene gravedad, alteración y cronicidad. Entonces, con esto ya tenemos claro, ¿verdad? ¿Qué es una dificultad de aprendizaje? ¿Cómo la diagnosticamos? Tenemos los 3 criterios: exclusión, especificidad y discrepancia. Además, tenemos los niveles: gravedad, afectación y cronicidad. Y entonces tenemos ya los tipos específicos de dificultades de aprendizaje. El tipo 1, problemas escolares. El tipo 2, bajo rendimiento escolar y todas sus características. El tipo 3, dificultades específicas de aprendizaje. El tipo 4, ahí tienen ustedes toda la descripción para hacer el diagnóstico. Y el tipo 5, discapacidad intelectual límite. La próxima la próxima semana vamos a estar haciendo ya todo el tema de evaluación. Quiero que quede claro de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos en el campo de dificultades de aprendizaje y si vamos a abordar las dificultades de aprendizaje desde el enfoque que yo les propongo, el enfoque de la línea europea, que considera 5 tipos de dificultades de aprendizaje. Además incluye los criterios de discrepancia, ¿no?, de exclusión, de discrepancia, de exclusión, de especificidad y los niveles para el diagnóstico, que tiene que ver con gravedad, cronicidad y afectación.